que nada te digo, sí, claro, saber la práctica local. Yo cuando voy a un condado que no es donde practico usualmente, un condado lejano, trato de estudiar, de ver cómo se trabaja, ¿no? De aprender. Entonces, si yo voy y tengo un caso, observo qué está sucediendo, cómo el juez corre su tribunal, su corte, sí. o sea, qué tiene el juez, y te adaptas a lo que el juez diga, o el fiscal, y haces lo mejor posible. Yeah. Pero es muy importante esa observación. Oh, absolutamente. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez cuando yo estaba practicando, por ejemplo, en el condado de Alameda, donde más frecuente estoy, es costumbre que aunque el juez esté hablando, los abogados pueden caminar y hablar con la secretaria del juez, el clerk. Y le pueden hacer preguntas. El juez está hablando, asistente. Ok, la secretaria, el asistente, lo que es el clerk. Y pueden hablar con ella. El juez no se enoja. Ahora, si trata de hacer la misma cosa en el condado de Solano, en Fairfield o en Vallejo, el juez te va a gritar. ¿Qué estás haciendo? Estoy en medio de sesión. Estoy, solo estoy hablando con el clerk. No, durante el tiempo de sesión. Pero el problema es que si no sabes la costumbre, la primera vez, claro. Es un golpe y se ve mal para el cliente. Porque obviamente si el cliente ve que el juez está enojado con usted, él va a perder confidencia en su trabajo. Sí. Por eso el costumbre, como se llevan, por ejemplo, en el condado de Alameda, todos los jueces, los abogados me conocen a mí. Yo sé que aquí en Santa Clara todo el mundo te conoce a ti. Y pues es una atmósfera más amigable. Pero cuando viene un abogado de otro condado, muy lejano, rápidamente es una pelea. Aunque no tengan disputa directa con respecto a los factores del caso, simplemente la diferencia de costumbres, ¿qué está haciendo este? Es como que si es alguien de otro país o de otra cultura. ¿Qué pasa aquí? Y cultura es muy importante. Sí, cada quien hace su trabajo como lo hace. Y de hecho, hasta de un juez a otro juez, a veces también hay diferencia en el mismo condado, ¿no? Entonces cada quien, pues así. Sí, y hablando de cultura también, es muy importante también entender que si usted no habla el inglés, en particular si usted solo habla español, es muy importante contratar a un abogado penalista que hable español, pero no solo que hable español, pero que entienda la cultura. Por ejemplo, hay unos cuantos abogados penalistas aquí en la Bahía que son nacidos aquí. Yo nací aquí también, pero no conocen la cultura para nada. Para nada. Y, hola, mi nombre es John Francis, o lo que sea. Él no va a entender cosas que se dicen en español que generalmente no trabaja en inglés. Hay cosas que simplemente no traducen directamente. De acuerdo, sí, de acuerdo. Y agrego, además de eso también, mucho, cuando hay gente que es migrante, también tiene que ver mucho, hay gente que tiene muy poca escuela o casi nada de escuela. Sí. A veces nada, cero. Sí, pasa muy frecuente. Es común, a veces segundo o tercer grado de primaria. Sí. Entonces, esos factores es bueno entenderlos. Yo siempre les pregunto a mis clientes, cuando los conozco la primera vez, hablamos de muchas cosas y siempre les pregunto, ¿hasta dónde estudiaste en tu país? Y pues muchos me dicen, hice algo de colegio, terminé la prepa o terminé lo que sea. Sí. Entonces yo hago una nota más o menos porque sí es importante, eso te puede ayudar a entender a veces por qué pasan cosas, cuál es el nivel del cliente entiende, especialmente si el cliente es reciente, migrante, qué tanto entiende de las leyes de acá, que sabe, ¿no? Y entre menos estudio tienes, pues menos vas a saber. Aparte de eso también, cuando se hacen los arreglos, los tratos con la fiscalía, hay formas que tenemos que llenar. Y yo sé que tienen intérpretes ahí que les leen las formas, pero es necesario tener un nivel de entendimiento de lo que está pasando, porque si el juez determina que el cliente no entendió lo que se le dijo, el caso no puede proceder. Y una cosa fundamental de nuestro sistema aquí en los Estados Unidos, pero estamos hablando en particular de California, es que un acusado tiene que entender los procedimientos. Y si el acusado no entiende los procedimientos no pueden proceder. Claro, sí.
el acusado tiene el derecho de entender lo que está pasando de vez en cuando viene alguien que habla un lenguaje natal de Sí. su país, como Maun, indígena, lo lo que sea. Maun lo veo muy frecuente. O sea, un lenguaje indígena. Entonces, trae a la persona a la corte, está en la cárcel o donde esté, y si no pueden explicarle que ella entiende, no puede hacer nada. Tienes Sí. que continuar la corte para otro día, para una semana o un mes, Absolutamente. porque no hay. No hay suficientes intérpretes en esos lenguajes indígenas, es verdad. Qué raro a veces, ¿no? Ya, y a lo veces hemos sí tenido hay. muy frecuente, no tanto aquí en el condado de Santa Clara, pero muy frecuente lo hemos tenido en el condado de Alameda, porque hay mucha gente, hay muchos guatemaltecos, hay muchos hondureños, unos cuantos que no hablan el español, o lo hablan, pero a veces prefieren o entienden mucho más en su lenguaje indígena, es verdad. Y a veces tienen que traer intérpretes que sí hablan español, pero también hablan el idioma indígena. Y pues eso es parte del proceso. Es súper importante que la persona sepa sus derechos y que entienda todos los procedimientos. Y además, poder comunicarte con tu abogado, ¿no? Absolutamente. De que puedas platicar con la persona directamente. Sí, absolutamente, porque cuando se usan los intérpretes, en particular hay muchos intérpretes que aprendieron el español ya siendo adultos y no son nativos en su forma de hablar y mucho se pierde en traducción. Muchas veces hemos estado en las cortes donde el intérprete está diciendo algo que a veces es una traducción directa, pero no refleja lo que se había dicho en inglés y por consecuencia el cliente no tiene buen entendimiento de lo que el juez o lo que el fiscal estaba tratando de decir. Ya, así Ya. es, correcto. Es una cosa, pero es muy importante definitivamente estar pues consciente de esas cosas. Por eso le digo a la gente también que cuando llegas aquí a los Estados Unidos, nadie le dice a ustedes cuáles son las reglas, nadie le dice cuáles son las leyes.